Se supone que algunos de ustedes no entendieron bien lo que estábamos diciendo sobre la libertad. Pero, como ya señalé, es muy importante estar abierto a nuevas ideas, lo que está fuera de lo habitual. Es bueno ver lo que es hermoso, pero también es necesario observar el lado feo de la vida, estar despierto con todo. Del mismo modo, deben estar abiertos a cosas que pueden no entender muy bien. Debido a que cuanto más piensas y consideras tales temas, quizás algo difícil para ti, mayor será su capacidad de vivir plenamente. No sé si algunos de ustedes ya han notado el sol reflejado en las aguas al amanecer, la suave claridad, el baile de agua oscura, la estrella de la mañana sobre los árboles, la única estrella visible en el cielo. ¿Alguna vez has notado alguna de estas cosas? ¿O está tan ocupado con su rutina diaria que olvida o nunca ha conocido la belleza de esta tierra? De esta tierra donde juntos tenemos que vivir. Si nos llamamos comunistas o capitalistas, hindú o budistas, musulmanes o cristianos, ya sean ciegos, lisiados o saludables y felices, esta tierra es nuestra tono. ¿Entender? Es nuestro, y no de los demás. Ella no es de un hombre rico, ni la propiedad exclusiva de los poderosos gobernantes, los nobles de la tierra. Pero es nuestra tierra, tuya y la mía. Somos personas insignificantes, pero también vivimos en esta tierra. En él tenemos que vivir todos juntos. Este mundo es tanto los ricos como los pobres, tanto los alfabetizados como los analfabetos. Es nuestro mundo. Y creo que es importante sentirlo y amar la tierra. No solo ocasionalmente en una mañana tranquila, sino cada vez. Y solo podemos sentir que este es nuestro mundo y amamos cuando entendemos qué es la libertad. No hay libertad en la actualidad. No sabemos lo que eso significa. Nos gustaría ser libres, pero si observa, notará que todos, el maestro, los padres, el abogado, el ejército, el policía, el concesionario, cada uno en su pequeña esfera, está haciendo algo para evitar la libertad. Ser libre no es simplemente haga lo que está complacido o escapar de las circunstancias externas que lo obstaculizan. Pero para comprender todo el problema de dependencia, ¿sabes qué dependencia es? Depende de tus padres, ¿no? Depende de sus maestros, depende del cocinero, el cartero, la lechería, etc. Este tipo de dependencia es fácilmente comprensible. Pero existe una calidad de dependencia mucho más profunda que es necesario entender para ser libre, dependiendo de otro para nuestra propia felicidad. ¿Sabes lo que significa depender de alguien para tu propia felicidad? No es la mera dependencia física de alguien más que está tan apegado. Sin embargo, la dependencia interna, la psicológica, de la que recibe su supuesta felicidad. Porque cuando depende de alguien de esta manera, te conviertes en un esclavo. Si cuando envejece, depende emocionalmente de sus padres o su esposa o esposo, un gurú o una idea, habrá esclavitud al principio. No entendemos esto y, sin embargo, casi todos nosotros, especialmente los más jóvenes, queremos ser libres. Para ser libres tenemos que rebelarse contra toda la dependencia interna. Y no podemos revolver si no entendemos por qué dependemos. Mientras no entendamos bien la dependencia interna, y no liberamos de ella, nunca seremos libres, ya que solo en este entendimiento puede haber libertad. Pero la libertad no es una mera reacción. ¿Sabes qué es la reacción? Si digo algo que te ofende y te llamo un nombre feo y te enojas conmigo, es una reacción. Reacción de la dependencia. Y la independencia es otra reacción. Pero la libertad no es una reacción. Hasta que comprendamos y superemos la reacción, nunca seremos libres. ¿Sabes lo que significa amar a alguien? ¿Sabes lo que significa amar un árbol, un pájaro, una mascota? Hasta el punto de cuidar el ser que amamos, nutrirlo, acariciarlo, aunque no nos da nada a cambio. Aunque el árbol no nos da sombra, el animal no nos sigue los pasos y no dependas de nosotros. La mayoría de nosotros no amamos de esta manera. De hecho, no sabemos lo que eso significa, porque nuestro amor siempre está rodeado de ansiedad, celos, miedo. Esto implica que dependemos de otro. Por dentro también queremos ser amados. No amamos simplemente, sin nada más que desear. Queremos retribución. Y eso solo nos hace dependientes. Así, la libertad y el amor van juntos. El amor no es una reacción. Si te amo porque me amas, esta es pura transacción. Una compra en el mercado.
Amar no es nada para preguntar a cambio. Ni siquiera siente que estás dando algo. Solo este amor puede conocer la libertad. Pero mira, no está educado para eso. Te educan para conocer las matemáticas, la química, la geografía, la historia. Y luego tu educación termina. Porque el único compromiso de tus padres es ayudarte a conseguir un buen trabajo y tener éxito en tu vida. Si tiene dinero, puede enviarlo al extranjero. Pero como sucede en el resto del mundo, su objetivo único es vernos ricos y en una posición social respetable. Y cuanto mayor aumento, más sufrimiento causará a los demás. Porque para escalar posiciones tendrá que competir, para ser cruel. Por lo tanto, los padres envían a sus hijos a las escuelas, donde se alienta la ambición, donde no hay amor. Por lo tanto, una sociedad como la nuestra siempre está en declive, en una lucha constante. Aunque los políticos, jueces, los nobles de la tierra hablan de paz, no significa nada. Ahora, tú y yo debemos entender todo este problema de libertad. Debemos averiguar por nosotros mismos lo que significa amar, porque si no amamos, no consideraremos a los demás, no estaremos atentos. ¿Sabes lo que significa considerar a la otra persona? Cuando ves una piedra puntiaguda en un camino tomado por muchos pies descalzos, la elimina. No porque te pidan que lo hagas, sino porque te sostienen el uno del otro. Quien sea. E incluso, planta un árbol y cuídalo, mira el río y disfruta de la prodigalidad de la tierra. Observe un pájaro en el aire y la belleza de su vuelo. Tenga sensibilidad y permanezca abierto a este extraordinario movimiento llamado vida. Por todo esto, hay una necesidad de libertad. Y para ser libres, debes amar. Sin amor, no hay libertad. Sin amor, la libertad es mera idea. Sin valor. Por lo tanto, solo aquellos que entendieron la dependencia íntima y se liberaron de ella, que saben, por lo tanto, qué es el amor, solo estos pueden conocer la libertad. Solo ellos podrán crear una nueva civilización, un mundo diferente. Pregunta: ¿cuál es el origen del deseo y cómo puedo deshacerme de él? Respuesta: un joven está haciendo esta pregunta. ¿Por qué debería liberarse del deseo? ¿Entender? Le dijeron que estar libre de deseo es una de las mayores virtudes y que libre del deseo puede cumplir a Dios, o como si se llame, esta realidad fundamental. Entonces pregunta: ¿cuál es el origen del deseo y cómo puedo deshacerme de él? Pero el afán de estar libre de deseo sigue siendo parte del deseo, ¿no? Es con efecto inspirado en el miedo. ¿Cuál es el origen, la fuente, el comienzo del deseo? Ves algo atractivo y lo quieres. Él ve un automóvil, un bote y quiere poseerlo. O quieres alcanzar la posición de un hombre rico, o convertirte en un saneamiento. Este es el origen del deseo. Ver, conmovedor, que viene una sensación, y ese sentimiento de deseo. Reconocer que el deseo causa conflicto, te preguntas: ¿cómo puedo deshacerme del deseo? Por lo tanto, lo que realmente deseo no es estar libre del deseo, sino estar libre de inquietud, ansiedad y sufrimiento causado por el deseo. El deseo es estar libre de los amores del deseo y no de su propio deseo. Mucho es importante entender eso. Si pudieras despojar el deseo de bromas, sufrir, pelear, todos los anhelos y miedos que te acompañan, para que solo permanezca el placer, entonces, ¿querías estar libre de deseo? Mientras haya un deseo de ganar, realizar, ser, en cualquier nivel, debe haber, inevitablemente, ansiedad, sufrimiento y miedo. La ambición de ser rico, de ser este o aquello solo desaparecerá cuando percibas el malión, la naturaleza corrupta de la ambición misma. En el momento en que nos damos cuenta de que el deseo de poder, de cualquier manera, el poder de un primer ministro, un juez, un sacerdote, un gurú, es esencialmente malvado, ya no tenemos el deseo de ser poderoso, pero no vemos esa ambición corrompe, que el deseo de poder es malvado. Por el contrario, decimos que serviremos al poder de hacer el bien, lo cual es pura contradicción. No se puede usar un error erróneo para un propósito correcto. Si el entorno es malo, el fin debe ser malvado. El bien no es lo opuesto al mal. Solo puede existir cuando el mal dejó de existir por completo. Por lo tanto, si no entendemos el significado completo del deseo, sus resultados y consecuencias indirectas,
Ningún significado tiene el fácil tratar de deshacerse del deseo. Pregunta: ¿cómo podemos estar libres de la dependencia mientras vivimos en la sociedad? Respuesta: ¿sabes qué es sociedad? Sí, nada. La sociedad son las relaciones entre los hombres. ¿No es exacta? No complices la cosa citando una parte de los libros. Piense en esto con toda la simplicidad. Y verá que la sociedad son las relaciones entre usted y yo, y yo, y yo. Las relaciones humanas constituyen la sociedad. Y nuestra sociedad actual se basa en las relaciones de adquisición, ¿no? En general, queremos dinero, poder, posesiones, autoridad. En un nivel u otro, queremos posición, prestigio. Y por lo tanto, construimos una empresa de adquisición. Mientras se nos entregue a la adquisición, siempre que apuntemos a la posición, el prestigio, el poder, etc., perteneceremos a esta sociedad y, por lo tanto, dependeremos de ellos. Pero si un hombre no quiere ninguna de estas cosas y sigue siendo simplemente lo que es, lo que él mismo es, con gran humildad, entonces, está fuera de la sociedad. Revueltas y descansos con la sociedad. Desafortunadamente, la educación, hoy en día, te prepara para que te sientas, se adapte, se ajuste a esta sociedad de adquisición. Solo esto está interesado en sus padres, sus maestros, sus libros. Mientras eres ambicioso, ansioso, corrompiendo y destruyendo a otros en tu búsqueda de posición y poder, eres considerado un ciudadano respetable. Son educados para adaptarse a la sociedad. Pero esto no es educación. Es solo un proceso de acondicionamiento para que se ajuste a un patrón. La verdadera función de la educación no es prepararlo para ser empleado, juez o primer ministro. Sin embargo, ajustarlo para comprender toda la estructura de esta sociedad corrupta y permitirle crecer en libertad para que pueda romper todas las cárceles y crear una sociedad diferente, un mundo nuevo. La necesidad de individuos enojados, no parcialmente, sino totalmente rebelados contra el viejo hombre, ya que solo tales individuos pueden crear un mundo nuevo. Un mundo no basado en la adquisición, el poder y el prestigio. Ya estoy escuchando a los ancianos para decir que esto nunca será posible. La naturaleza humana es lo que es, y lo que dice es pura absurda. Pero nunca pensamos en descartar la mente adulta y no acondicionar al niño. Ciertamente, la educación es curativa y preventiva. Ustedes, los estudiantes mayores, ya están en forma, condicionados, ya son ambiciosos. Desean tener éxito como su padre, como su jefe o cualquier otro. Por lo tanto, la verdadera función de la educación no es solo para ayudarlo a descondicionarlo, sino también ayudarlo a comprender todo el proceso de vida, día al día, para que pueda crecer en libertad y crear un mundo nuevo. Un mundo totalmente diferente al actual. Desafortunadamente, ni los padres, ni los maestros, ni el público en general están interesados en esto. Es por eso que la educación debería ser un proceso de educación tanto al educador como al estudiante. ¿Por qué pelean los niños? Luchas a veces con tu hermano u otros compañeros, ¿no? ¿Por qué? Pelea por un juguete. Otro chico tomó su pelota o tu libro, así que peleas. Los adultos luchan exactamente por la misma razón. Y la diferencia es solo que sus juguetes son posición, riqueza y poder. Si quieres poder, y también quiero poder, peleamos. Y esa es también la razón por la cual las naciones se guerran. Mira lo simple que es. Pero resulta que los filósofos, los políticos y las personas religiosas llamadas lo han complicado. Es un gran arte tener abundancia de conocimiento y experiencia. Conozca las riquezas de la vida, la belleza de la existencia, las luchas, las aflicciones, la risa, las lágrimas, y al mismo tiempo, saber cómo mantener la mente muy simple. Y solo puedes tener una mente simple cuando sabes cómo amar. Pregunta: ¿qué son los celos? Los celos implica insatisfacción con lo que es, y envidia a los demás, ¿no? El descontento mismo con lo que eres es el comienzo de la envidia. Desea igualar a otro que tiene más conocimiento, o que es más hermoso, o tiene una casa más grande, o que tiene más poder, una mejor posición que la suya. Quiere ser más virtuoso. Quiere saber cómo meditar mejor. Quiere llegar a Dios. Por esta razón, estás envidia y celosa.
Comprender lo que es difícil. Por lo tanto, requiere que esté completamente libre del deseo de cambiar lo que es para otra cosa. Su deseo de cambio genera envidia, celos, mientras que al comprender qué es, hay una transformación de lo que eres. Pero mira, tu educación te impulsa a tratar de ser diferente de lo que es. Cuando estás celoso dices, ahora no tengas celos. Eso es terrible. Y así lucha por no estar celoso. Pero esta misma lucha es parte de los celos. ¿Por qué significa ser diferente? Una hermosa rosa es una hermosa rosa. Pero nosotros, los seres humanos, estábamos dotados de la capacidad de pensar, y pensamos erróneamente. Saber cómo pensar requiere mucha penetración, comprensión, pero saber qué pensar es relativamente fácil. Nuestra educación actual es enseñarnos qué pensar. No nos enseña cómo pensar, cómo penetrar, cómo explorar. Es solo cuando tanto el maestro como el estudiante saben que la escuela es digna de su nombre. Pregunta: ¿por qué nunca estoy satisfecho con algo? Respuesta: es una chica que está haciendo esta pregunta. Y estoy seguro de que no le fue volado por otro. A su corta edad, quiere saber por qué nunca está satisfecho. Y ustedes adultos, ¿qué dices al respecto? Es tu trabajo. Crearon este mundo, donde una niña tan pequeña cuestiona por qué nunca está satisfecha con algo. Usted es considerado por los educadores, pero no ha visto que la tragedia está ahí. Por lo general está meditado, pero están aburridos, cansados, interiormente muertos. Porque los seres humanos nunca están satisfechos. No es porque estén buscando felicidad, porque piensan que, por variación constante, serán felices. Se mueven de un trabajo a otro, de un estado de relación a otro, de una religión o ideología a otra, pensando que con este movimiento constante de cambio, encontrarán la felicidad. O sigo buscando un rincón aislado de la vida y ahí estancados. Ciertamente, la satisfacción es algo muy diferente. Solo se vuelve existente cuando se ve a sí mismo, como es, sin ningún deseo de cambio, cualquier condena o comparación. Esto no simplemente acepta lo que ve y se acuesta a dormir. Pero cuando la mente ya no se compara, juzga, evalúa, y por lo tanto es ver lo que hay en instante, sin querer cambiar, en esta propia percepción, se encuentra lo eterno. Pregunta: ¿por qué deberíamos leer? Escucha, muy tranquilo, lo que diré. Nunca preguntaron por qué deberías jugar, por qué debes comer, o por qué debes mirar el río, o por qué eres cruel. ¿No es cierto? Solo se rebelas y pregunta por qué debes hacer algo cuando no te gusta hacerlo. Pero leer, jugar, ser cruel, buen ser, ver el río, las nubes, es parte de la vida. Y si no sabe leer, si no sabe cómo caminar, si no sabe cómo apreciar la belleza de una hoja, no está viviendo. Deben entender la totalidad de la vida, y no solo una parte de ella. Es por eso que deberías leer que debes mirar el cielo. Por eso debes cantar, bailar y escribir poesía. Y sufrir y entender. Porque todo esto es vida. ¿No te sientes tímido al ver a un extraño? ¿No te sientes tímido mientras haces esta pregunta? ¿No te sentirías tímidamente si, como yo, estuvieras sentado aquí para hablar aquí? ¿No sientes una cierta perturbación, una cierta vergüenza, un deseo de quedarse inmóvil cuando de repente te encuentras con un hermoso árbol, una flor delicada, un pájaro en tu nido? Es bueno ser tímido. Pero en la mayoría de los casos, la timidez denota que la persona es consciente de sí misma. Cuando nos vemos en presencia de una persona importante, si tal persona existe, nos damos cuenta de nosotros mismos. Pensamos, lo importante que es este hombre. Cuán notable. Y no soy nadie. Por lo tanto, una persona se limita, o es decir, consistido en sí mismo. Pero hay timidez de una especie diferente que es delicadeza, sensibilidad. En estos no hay conciencia de la persona misma.